Hola niños, ¿cómo están? Soy la hermana Pamela y bueno, hoy queríamos contarles una historia más de otra de nuestras clases y la de hoy se va a tratar de Pedro paga impuestos, ¿sí? Esta historia bíblica la vamos a encontrar en Mateo capítulo 17, versículos del 24 al 27. ¿Empezamos? Jesús y sus discípulos viajaban de pueblo en pueblo para predicar el Evangelio, y un día llegaron a la ciudad de Capernaum. Algunos hombres que trabajaban en el templo se acercaron a Pedro. El trabajo de ellos era cobrar dinero para el templo. El dinero que cobraban se llamaba impuesto. Todo el pueblo de Dios debía pagar los impuestos del templo. Los cobradores de impuestos preguntaron a Pedro: ¿Tu maestro no paga los impuestos del templo? Y Pedro contestó: por supuesto que paga los impuestos. Entonces Pedro salió corriendo a buscar a Jesús para contarle lo que le habían dicho estos cobradores de impuestos. Y Pedro, cuando finalmente encuentra a Jesús, antes de que pudiera contarle lo que le habían dicho estos hombres, Jesús le hizo una pregunta. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Cobran los reyes impuestos a su propia gente o a los pueblos a quienes han capturado y gobiernan? Pedro sabía la respuesta y contestó: los reyes cobran impuesto a los pueblos a quienes han capturado y gobiernan. Entonces su propia gente está libre, fue lo que dijo Jesús. No queremos que los cobradores de impuestos se ofendan, le dijo Jesús. Entonces ve al lago y echa tu anzuelo. Abre la boca del primer pez que pique allí y entonces hallarás una moneda. Toma la moneda y paga el impuesto, tuyo y mío. Entonces Pedro hizo exactamente lo que le dijo Jesús. Inmediatamente fue al lago y llevó su caña para pescar. Entonces lanzó el anzuelo al agua. ¿Y qué creen que pasó? Sí, picó un pez. Entonces sacó este pez del agua de inmediato. Cuando ya Pedro pudo tomar al pez entre sus manos, hizo lo que le había dicho Jesús, pues que abriera su boca con el primer pez que él hallara. Entonces, al abrir su boca, encontró esa moneda que Jesús le había dicho, pues era el dinero suficiente para poder pagar el impuesto tanto de Jesús como de Pedro. Pedro tomó la moneda de la boca del pez y quizá la puso en una bolsa para que no se le perdiera. Entonces Pedro se apresuró a ir al templo a pagar ese impuesto. Tenía el dinero porque Dios había provisto para su necesidad y para la de Jesús. Jesús proveyó el dinero que Pedro necesitaba para pagar el impuesto del templo. Fue un milagro que hizo Dios al mandar ese dinero a través de un pez. A Dios también le importan nuestras necesidades. Él se preocupa por lo que a nosotros nos hace falta, ya sea el alimento, la ropa para abrigarnos, una casa, un hogar calentito, una familia o maestros también que están ahí para ayudarnos. Jesús
se preocupa por cada una de estas cosas que nosotros necesitamos para vivir todos los días. Entonces confiemos de que Él nunca nos va a dejar sin esto. Él siempre está pensando en lo que nosotros necesitamos. Y como tal, debemos agradecer todos los días por tener cada una de estas necesidades satisfechas, solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya que estuvieron atentos a la historia de Pedro Paga Impuesto, les voy a hacer las siguientes preguntas. Ustedes se las contestan a mamá, a papá o al adulto que esté con ustedes acompañándolos en esta historia. La primera pregunta dice: ¿a qué ciudad llegaron Jesús y sus discípulos? La segunda pregunta: ¿con quién hablaron los hombres del templo? Tercera pregunta: cuando los cobradores de impuestos del templo se fueron, ¿con quién habló Pedro? La otra pregunta: ¿qué trabajo dio Jesús a Pedro? Siguiente pregunta: ¿qué dijo Jesús que Pedro encontraría en la boca del pez? La siguiente pregunta: ¿qué hizo entonces Pedro? Y la última pregunta: Pedro, con esa moneda que encontró en la boca del pez, ¿qué fue a hacer? Bueno, espero hayan podido responder todas las preguntas. Bueno, niños y niñas, ya terminada la historia de Pedro Paga los Impuestos, vamos a buscar esta hoja de nuestro manual, ¿sí?, de actividades. En esta página que dice 5B, con el título Pedro Paga Impuestos. Acá lo que van a encontrar, ¿sí?, es la lectura bíblica y la historia ilustrada, que está bueno para que la puedan repasar, ¿sí?, y no se les vaya a olvidar. Y del otro lado, lo que tenemos es las actividades, que son obviamente relacionadas con esta historia. Así que le piden a mamá, a papá o a alguien allí en casa que pueda leerle las instrucciones, ¿sí?, de estas actividades y así poder realizarlas. Y para aquellos que no cuentan con esta hoja del manual, a continuación le vamos a dejar otra actividad para que puedan realizar en casa. Así que bueno, Dios les bendiga, que les salga lindo. Vas a utilizar una hoja blanca. La vamos a doblar por la mitad y marcamos muy bien. Abro mi hoja y vuelvo a marcar la zona de abajo un trocito. Abro y luego la zona de arriba, un trocito. Me debe quedar un pliegue de esta forma. Abro mi hoja y tengo que tener 3 pliegues marcados. Para comenzar a dibujar, vamos a cerrar un pliegue y dejarlo de esta forma. Vamos a dibujar el pez que pescó Pedro. Vamos a abrir nuestra hoja y vamos a completar el pez. Dentro del
pez, vamos a dibujar la moneda que encontró Pedro para pagar los impuestos. Ahora puedes decorar como tú quieras. Ya terminé de decorar mi pez. Ahora vamos a jugar a abrir y a cerrar el pez para encontrar la moneda con la cual Pedro pagó los impuestos. Puedes decorarlo como tú quieras.